Che, Fabi, entonces, ¿cómo es? Contá lo de Estudiantes. Y ¿Estabas dónde? ¿Estabas escuchando el partido? y Ah, estaba... no estabas en la cancha. No, porque estaba la Asamblea Universitaria, vos sabés, está por reformar el estatuto de la Universidad de La Plata. Y yo soy asambleísta. Entonces, por el claustro de profesores de la Facultad de Derecho. Entonces, estaba loco, pensando en cómo le iba a estudiante y cómo estaba estudiante. Entonces estábamos ayer en la asamblea, despacito, un poco participando en los debates y con una oreja escuchando el partido, ¿no? Digamos, Claro. ¿Ya te pasó alguna vez que estabas escuchando algún partido que relataba Víctor Hugo y estabas por internet en España o en Sí, Europa? sí, en distintos lados. Sí, Y, sí, y te viniste aquel día, nosotros repetimos muchas veces esa escena inolvidable con tu papá, el tal cual. inolvidable Emir, Exacto. que bueno, era como que Estudiantes acomodaba una circunstancia a partir de sus méritos y a partir de una duda de Boca, y Víctor Hugo dice ahora tiene la palabra Estudiantes, y ahí es como que te dijo vení. Sí, Vení exactamente. porque puede pasar lo más grande que le pasa a Estudiantes cuando toca el cielo con las manos. Cuando llega esa circunstancia, y efectivamente me vine. Bueno, ayer andábamos en circunstancias similares, no iguales, porque no se vivió un campeonato, pero bueno, cuando vos dijiste, Boca está haciendo todo para que Estudiantes le empate, bueno, fue premonitorio, ¿no? Digamos, Así es, hoy hablé con Gabriel Macaya, el profe. el profe, preparador físico de Estudiantes, y me dice que estaban escuchando cuando Víctor Hugo marcaba lo del cansancio de Estudiantes, que era lógico, Y sí, porque enfrenta los dos campeonatos con los mismos jugadores, no jugó Calderón en la cancha de Boca, tampoco jugó Boselli, y Víctor Hugo dijo, expresó eso, que lo veía Estudiantes, sobre todo en el primer tiempo cuando Boca aparecía más, y después Estudiantes salió resolviendo el partido en el segundo tiempo y muy bien. sí, una maravilla. Estoy hablando con un fanático de Estudiantes que tiene una tarea en el mundo que para él es obviamente tan importante como su pasión por la ciudad de La Plata y por sus afectos. Es platense, es abogado, es profesor y acaba de ser designado por la Organización de las Naciones Unidas en su sede de Nueva York para integrar el Comité de Derechos Humanos de ese organismo por un periodo que se va a iniciar el 1 de enero de 2009 y que se va a extender hasta el 31 de diciembre de 2012. Lo primero que dijiste, te escuché o te leí, querido Fabián Salvioli, de él se trata, está charlando con nosotros, está en el estudio, y hace rato que estamos hablando de fútbol, obviamente siempre nos junta el fútbol, dijiste las palabras eran, es un gran orgullo personal, ¿no? Fue Sí, así. y lo es. Y lo es porque, primero porque no es un lugar al que es sencillo llegar. Segundo, porque yo siento sinceramente de que me queda grande en el sentido de que yo nunca pensé estar en un espacio como esos. Y entonces ahora hay que estar a la altura, ¿no? Digamos, ahora hay que Saber cumplir. estar. Esa es vos que tenés vínculos afectivos muy fuertes con España, Ujú. los españoles dicen una cosa muy fuerte que es saber estar. Saber estar. Lo dicen los comentaristas de fútbol, cuando dicen los mundiales, en el gran escenario hay que saber estar. Nosotros decimos más, somos más proclives a decir a la altura de las circunstancias, Sí, es dar la cierto. talla. Ellos dicen saber Saber estar estar. en las grandes situaciones y en las situaciones que genera la lucha eterna por los derechos humanos. Que a veces, y eso lo aprendí con vos, doctor Salvioli, porque Fabián está aquí con nosotros, ha sido el creador de una maestría en derechos humanos que la verdad que genera un respaldo, una adhesión, un entusiasmo para poder hurgar en un tema tan difícil, tan apasionante, tan complicado, tan esclarecedor de lo que nos pasa, pero también tan esclarecedor de algunas situaciones que son muy complicadas, porque uno cuando yo, por ejemplo, y eso lo aprendí con vos, y después leyendo mucho más a partir de las ideas que me provocaste, siempre vinculé los derechos humanos a una cuestión puramente política, Ujú. a una situación de presos políticos, privado de los derechos, no pensás como nosotros, te encarcelamos. Y esa es una parte de la lucha. Exacto. Hay una cantidad hay una variedad de situaciones donde se atenta contra los derechos humanos del hombre, que a veces están en lugares que parecen de lo más inocentes, de los más ingenuos, donde uno dice, acá no,
acá, y resulta que después hablando con los hombres y con las mujeres, salen diciendo, nosotros vivimos una tortura hace muchísimo tiempo. Claro, exactamente. Lo que pasa es que eso está vinculado a la historia que hemos vivido, a la historia que han vivido nuestros países, pero en realidad derechos humanos implica hacer la política pública en el hospital, en la escuela, en todos lados para que la gente tenga educación, salud, trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, forma parte de nuestra vida cotidiana, lo querramos o no. Y es cierto, Alejandro, lo que decís, la maestría se ha convertido, incluso de una manera bastante sorprendente, en un foro académico de prestigio. Así es. Para gente de América Latina. Tenemos gente de varios países que se vienen a vivir 2 años a la ciudad de La Plata porque encuentran, bueno, un plantel docente que nos enorgullece porque son mujeres y hombres que no solo son de aquí, sino del exterior, y que realmente hay gente que entre elegir maestrías en otros países, incluso en Europa, y poder hacer la nuestra, se viene, ¿no? Y ya... ¿Cuándo lo propusiste, Fabián? ¿Cuándo? Y te acordás, creo que fue en el 2004, me parece. 2004. Pasa el tiempo, ¿no? Así es. Sos director del Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. Y sos profesor titular por concurso de Derecho Internacional Público, también en la Universidad de La Plata. Y acá está lo que vos decías, sí, 2004, Fabián Salvioli, con quien estoy hablando, creó la maestría en Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, lo digo completo ahora, de la Universidad Nacional de La Plata. Tenés muchas más cosas, es increíble porque además tenés, no creo que atravesaste todavía o ya los tenés 45. Justitos. Estás ahí. Es un hombre muy joven que vivís en los aviones además, porque vivís en los encuentros internacionales de los derechos humanos que tienen una actividad que la gente ni se imagina. Porque nadie puede pensar que vos has estado, qué sé yo, en el término de 15 días en 6 países, Sí. con locuras que yo más o menos estoy inventando o exagerando un poco, pero que si revisás un poco los movimientos que me fuiste contando alguna vez te vas a encontrar con que no es una locura. Sí, a veces te pasa que no sabes en qué lugar te despertaste, ¿no? Digamos, efectivamente, pero bueno, también es una pasión. A mí me parece que la academia, la vida universitaria, la pasión por unos colores en el fútbol y por la actividad que realizás a nivel profesional, es más o menos lo mismo, ¿no? Digamos, se conjuga perfectamente y yo voy, vos sabés bien, voy preparando los trabajos que tengo que presentar en el exterior, al mismo tiempo que voy leyendo un cuento de Fontana Rosa, por supuesto, imaginando la maravillosa forma en que vos los contás, ¿no? Ajá. Me decía Soledad el viernes cuando contabas Soledad es tu mujer, sí, que sí, también tiene un destacado lugar en la lucha por los derechos de la mujer, ¿no? Sí, por los derechos de la mujer y por los derechos humanos en general. Claro. Soledad es vicepresidenta del Comité Ejecutivo de Amnesty Internacional en todo el mundo, y bueno, es una persona que por supuesto me parece una de las lideresas, se puede decir, en esto en el continente, ¿no? Digamos, sí. Es impresionante, sí, cuando nos encontramos con Soledad, con Víctor Hugo y charlamos, y ella está siempre generando esos foros, esos congresos, esos encuentros donde se habla de la violencia contra la mujer. Exacto. Para evitarla, para buscar las maneras con que no se... Ahí está el tema de la invasión, de la privación de los derechos humanos, Claro. en sus expresiones más terribles, En sus ¿no? expresiones más terribles y lamentablemente más invisibles, porque convivimos con eso, Alejandro, ¿no? Digamos, entonces, digamos, si los derechos humanos fuera algo que forman parte de esto, de una charla entre gente que entiende, que conversa y que lo lleva luego a la práctica en lo que hace, bueno, se viviría mejor. Es que nadie puede estar en contra de eso, ¿no? Claro. Claro, y después me quedé pensando, con Fabián Salvioli, con el doctor Salvioli estoy hablando de derechos humanos, que hay algo que está muy bueno y que yo siempre lo doy como ejemplo, una película de Roman Polanski. Es cuando integramos el horror como cotidiano. Sí, Eso que vos decís, acostumbrarse yo te lo escuché decir. Sí, en una sí. situación conflictiva. Yo creo que es lo peor, cuando vos, el horror
el escalofrío que generaba el bebé de Rosmarie tenía que ver con que los brujos no estaban en un pico nevado de Transilvania al lado de Drácula. Ujú. Los brujos, los malos, los que nos quitan la ilusión y la esperanza, estaban en Nueva York haciendo cola en la lavandería, que eran esos vecinos de Mia Claro. Farrow en la Sí, gran sí, sí, película de Polanski, y John Cassavetes le había vendido el alma al diablo, sí, sí, sí. específicamente, en una gran actuación de Cassavetes también. Y el gran terror era generado porque esas personas que hacen que Rosmarie sea violada por el Ujú, diablo, ujú. estaban en la vida de nosotros como la vecina agradable del cuarto piso de nuestro Claro. departamento. El horror integrado como cotidiano genera una especie de acostumbramiento que termina uno diciendo: no te metas, fíjate que es un lío, que vas a ir a encarar a esa señora, Sí, sí. son ideas de Fabián, de Alejandro, deja todo como está, que no pasa nada. Seguro. Y eso nos convierte en individualistas, digamos, y eso es lo peor que le puede pasar a una sociedad, ¿no? Cuando tomamos lo habitual como normal. Y que sea Claro. habitual no quiere decir que sea normal. Es decir, que un montón de gente esté privada de sus derechos en el mundo, que 5/6 de la humanidad no tenga accesos a sus derechos básicos, no debe ser considerado normal. Es decir, tenemos que ser capaces de hacer algo un poco más digno, ¿no?